Muy buenas y bienvenidos un capítulo más a NeoSeo. Hoy vamos a ir directo al grano porque tenemos un programa muy entretenido, pero antes voy a presentar a, bueno, como siempre, mi querido compañero consultor SEO. Podríamos decir que sería en Cars el número 1 en el ranking de los consultores SEO, mi compañero Carlos Gadella. Carlos Gadella, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Qué tal, David? Pues bastante bien y bastante tranquilo. Bueno, ¿Sí? La palabra no sería tranquilo, ¿no? Pero los proyectos van bien, así que la vida va bien. Estupendo. Eso es importante, estar tranquilo y poder decir, poder aseverar que estamos tranquilos, todo está bien. Sí. CTR bien, clics bien, impresiones bien. La verdad es que me da bastante buena impresión, pero bueno, quitando chistes malos, hoy quiero presentar a un invitado, un compañero de trabajo muy especial, porque estamos mano a mano trabajando con él pues prácticamente todos los días. O sea, tenemos aquí a uno de los Content Specialists, gran compañero, antiguo compañero de residencia y juega más o menos bien al futbolín. Mi querido compañero Alberto Gómez. Alberto, muy buenas. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Estás preparado para el programa de hoy? Sí. Porque hoy el programa se enfoca sobre todo en tu área, en tu parte, que no lo hemos mencionado. Hoy vamos a hablar de contenidos, de creación y optimización de contenidos. Toda mi línea. Te voy a poner esto por aquí porque... Por si acaso. No, porque estás hablando más bajito de la cuenta y Sí. tienes que hablar bien, tienes que lanzar esa voz, Un poco más que fuerte. se note de dónde vienes. Sí, no hay problema. Si no, después nuestro querido y maravilloso equipo de edición lo va a poder editar, así que no hay Perfecto. ningún... Yo hablo más fuerte. Nos están poniendo caras porque nos van a matar, pero todo bien y todo perfecto. Antes de meternos al asunto y hacerte algunas preguntas que yo creo que son interesantes de cara a cómo crear y optimizar contenido en 2025, vamos a empezar con noticias de SEO de esta semana, o más bien diríamos de este mes. De este mes. La primera noticia es bastante divertida, es que ni siquiera la voy a leer porque es que antes de leer la noticia ya me contactaron clientes, o sea que os habrá pasado si tenéis un negocio online o si os dedicáis al posicionamiento web, y es que los perfiles, o sea, lo que son las reseñas en los perfiles de Google My Business, se han reducido drásticamente el número de reseñas. De repente tenía a un cliente maravilloso, súper feliz con sus 211 reseñas y de la nada había pasado a 54 y me llamó pues asustadísimo de qué ocurría y qué pasaba exactamente. Es que al parecer ha habido un error en nuestro querido Google. Han tenido problemas en la recepción de las reseñas y bueno, estos son cosillas que se han filtrado desde dentro del propio Google, que han tenido ese problema, y antes de volverse loca la gente ya saltó directamente una de las trabajadoras de Google diciendo que no se preocuparan, que iban a buscar dónde estaba el fallo y que con toda la tranquilidad, paciencia, que si las reseñas eran buenas volverán, y si no, pues será que las está considerando de baja calidad o falsas. Sí, es correcto. La cuestión aquí es, por recordar, qué ocurre o qué pasa cuando nosotros escribimos una reseña que podría ser reseña falsa y entonces Google nos la elimina del perfil. Puede haber condiciones o situaciones muy específicas, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, sector de los restaurantes. Si tú tienes una instalación Wi-Fi, o sea, montada en un restaurante y todos los clientes se conectan a esa conexión de Wi-Fi, es muy probable que te hayan desaparecido la gran mayoría de reseñas porque parten de la misma IP. O sea, Google considera que has intentado poner reseñas desde una misma IP, varias, has intentado alterar su algoritmo y por tanto te elimina esas reseñas. Esa parte es bastante sencilla, tienes que ir a la parte de soporte de Google My Business y solicitar una revisión informando de lo ocurrido. ¿Correcto? No hay nada más que hacer. Sí, esa parte la tenemos como noticia SEO terminadita. Después, un nuevo estudio de la BBC revela que los asistentes de IA tienen dificultades para responder a preguntas relacionadas con noticias. Esto yo creo que no es algo que le sorprenda a nadie. No, realmente no. O sea, es un estudio que han hecho periodistas de la BBC haciendo búsquedas relacionadas en ChatGPT, Perplexity, Copilot, y la que me queda es Gemini. Si se me olvida de Google, me matan. Haciendo búsquedas relacionadas y pidiendo que le dijeran las fuentes de la propia BBC. La cosa es que todas las inteligencias artificiales estaban inventando datos. Claro.
Aquí la cuestión es que a día de hoy y aún tienen un gran reto por delante en la parte de noticias. O sea, si ya los propios periodistas a día de hoy tienen un reto con el tema de las fake news y que se les puede colar alguna que otra, las IA no están preparadas para la parte de noticias. No. Así que ahí sigue habiendo un filón para el posicionamiento web. Y la última, bueno, tenemos dos, de hecho. O sea, tenemos dos más. O sea, bueno, hay una muy interesante que es que está habiendo ataques a Google Tag Manager. Sí, los hackers están utilizando Google Tag Manager para robar números de tarjetas de crédito, así que mucho ojo y mucho cuidado de dónde colocáis números de tarjeta de crédito, especialmente en sitios web del comercio electrónico de Magento. Correcto. O sea, muy específico, pero al mismo tiempo muy extraño. O sea, muy específico, muy extraño, pero realmente no es tan raro. Ten en cuenta que en cuanto encontraron la posibilidad de meter código, inyectar código a través de cualquier elemento de Magento que estuviera desactualizado, esto se puede exponer para todos los CMS. Para WooCommerce, para WordPress, para Presta, todos pueden tener elementos que estén desactualizados y son vulnerables a esa entrada de código PHP que estaban insertando en Magento, que hacía que Tag Manager te regalara todos los números de tarjeta de crédito. Muy bien, muy bien. Y alguna manera de, bueno, me imagino que para solucionarlo, eliminar esa tarjeta o corregir ese bug. No, la solución estaba en limpiar los archivos raros que te habían salido de PHP dentro de la propia web, que sí que son difíciles de encontrar si no tienes experiencia en ello, pero sí que la cosa sería más bien ponerse en contacto con alguna agencia de seguridad que te pueda solucionar este tema e intentar que esté limpio por dentro de la web. En principio están muy bien camufladas porque entraban dentro de una carpeta llamada media/file.php o algo así, creo recordar, lo estoy diciendo de memoria completamente, por lo tanto puede ser fake news. No, es cierto, es una cosa así que es muy difícil de detectar, pero la idea está en eso, que si no te suena tener ese archivo ahí o no lo has tenido antes, elimínalo. Ok, compañero, pues gracias por la recomendación. O sea, que lo tengan en cuenta y que vigilen sobre todo el número de tarjeta de Tag Manager. Y el último ejemplo, vamos a dejar, o sea, la última noticia la vamos a, yo creo que comentar con un ejemplo. Como fiel seguidor de la Isla de las Tentaciones, quise buscar la hora a la que se publicaba La Isla. Es decir, a la que podía ver en Telecinco mi querido programa. Pero entré a un post de blog y no encontré la respuesta de primera y empecé a hacer scroll y me saltó un anuncio pop-up y tuve que cerrarlo, y yo creo que al final del texto conseguí encontrar la hora a la que podía ver La Isla y a mi querido Montoya, con lo cual esto me viene a colación de la siguiente noticia, y es que Google en sus nuevos Quality Raters ha actualizado en el año 2025 que ese texto de relleno a día de hoy no funciona y de hecho penaliza. Es decir, castiga la parte de posicionamiento o rebaja una o dos posiciones. Hay veces que funciona, hay veces que no, porque se sigue poniendo párrafos de relleno y los usuarios siguen entrando, especialmente en la parte de medios, cosas que podemos llegar a entender. Pero bueno, aquí tenemos una frase que nos han dejado, que es que, claro, los dueños de sitio web y creadores de contenido deberían colocar el contenido principal más útil y esencial cerca de la parte superior de la página, de manera que los visitantes puedan acceder a él inmediatamente. Esto es algo que llevamos diciéndolo, yo creo que años. Sí, además yo creo que lo hago con todos los contenidos que voy creando. Lo más importante siempre va a la parte de arriba, es la pirámide de la información. Si lo pones abajo del todo, Google no te lo va a valorar positivamente y probablemente acabes en segunda o tercera página. Efectivamente. Así que con esta noticia ya podemos enlazar a nuestro querido punto principal, que es el tema de hoy. Cómo crear contenido y posicionarlo correctamente en Google en 2025. Porque claro, Alberto, aquí tú trabajas con contenidos de todo tipo de temáticas. De todo tipo. En todo tipo de formatos también.
En varios formatos, porque además de hacer contenido para blogs de tiendas, optimizaciones de página, optimizaciones de ficha de producto, creaciones de fichas de producto, también he tocado la rama del email marketing, alguna vez también he hecho un post de redes sociales. Es un poco hacer lo mismo, pero hacerlo bien en diferentes ámbitos. Al final no es lo mismo un post con el que vas a posicionar o que vas a intentar posicionar un producto de un cliente que a lo mejor una carta de ventas o lo que viene a ser una optimización de ficha de producto. O sea, aunque viene a ser contenido como tal, el enfoque es bastante diferente. O sea, hablemos un poco del enfoque. Quiero decir, te voy a dejar pasar, te voy a pasar esto por aquí. Hablemos un poco del enfoque, por ejemplo. O sea, a grandes rasgos, ¿tú cuáles dirías que son las diferencias entre un post de blog, por ejemplo, a la hora de adoptar ese enfoque de una, por ejemplo, categoría de un e-commerce? Por ejemplo, cuando a lo mejor haces un post para un blog de una tienda de algún cliente, aunque la intención venga a ser atacar o buscar la compra de los usuarios, no es ese el mensaje que se da. El mensaje suele ser más informacional, más de información que suele buscar un usuario en referencia a algún tema. O sea, por ejemplo, algún cliente que he tenido relacionado con tema de viajar, pues normalmente los posts suelen ser de consejos de viaje o recomendaciones, documentación que puedes llevar. Son información que suelen buscar los usuarios antes de viajar a un sitio, y tú ya desde ese blog, desde ese momento que ya entran en tu página, tú ya les buscas, pues a través del enlazado, enlazado, llamadas de atención, les buscas que contraten tus servicios, ya sea pues, una empresa de viajes, seguros o cualquier cosa relacionada con el tema de los viajes. El punto de vista desde el lado de las categorías o de las fichas de producto suelen ser un poco más técnicas. Al final ahí lo que estás hablando más ya directamente del producto. Ahí sí que buscas que el cliente compre, pero además también buscas solucionar las dudas que tenga, porque al final todo producto, todo servicio puede surgir unas ciertas dudas, una serie de objeciones, y tú tienes que darle la solución al cliente antes de que el cliente te vaya a contactar, o el posible cliente te pueda contactar para preguntarte sobre esas dudas. O sea, tú lo que estás haciendo es adelantarte y además buscar esa compra, que al final es el objetivo de cualquier otra tienda. Aquí hay una parte de marketing que igual les viene bien a los suscriptores, o sea, a la hora de explicar, que es que, claro, o sea, a la hora de tú vender un producto, uno de los principales errores que suele aparecer en e-commerce es que el producto, o sea, hablan mucho de las características del propio producto, pero no cuentan cuál va a ser el beneficio para el usuario final. Es decir, yo estoy vendiendo pongamos un panel de aislamiento térmico, por poner un ejemplo muy específico y muy técnico. Pues menciono cuál es la densidad, menciono cuál es el tamaño, menciono cuáles son los números de metros cuadrados, pero me dejo a un lado que lo que realmente le interesa al cliente es que vas a poder aislar tu casa y vas a poder tener un ahorro en la parte energética. Sí, no, ese enfoque me lo he encontrado bastante, o sea, sobre todo a la hora de entrar a un nuevo cliente, empezar a trabajar con una nueva empresa y empezar a optimizar pues, sus productos o servicios principales. Te sueles encontrar, que muchas veces no hay información, pero en el caso de que la hubiera, suele ser información técnica, como tú has descrito, en plan medidas, longitud, capacidad, tema si tuviese batería, duración, o sea, informaciones más técnicas, sin saltándose la parte de los beneficios. Es verdad que parte de mi trabajo es esa, es intentar darle forma a todos esos aspectos técnicos y a la misma vez relacionártelos con esto te va a ayudar para esto, esto y esto, y este es tu problema y esta es la solución que te va a ofrecer el producto, el servicio o lo que ofrezca la empresa. ¿Qué 3 consejos le darías a alguien que quiere empezar a crear contenido en su sitio web y tú dirías, pues yo primero apuntaría esto o esto, de cara a... Nosotros hablamos de cara a buscadores. O sea, has venido a NeoSEO, no vas a venir a NeoNewsletter, lo siento. Ya. Pues mira, para posicionar, o sea, una de las cosas para mí son importantes a la hora de crear un contenido es la estructura. O sea, suena un poco tonto, pero me he encontrado muchas veces contenidos con buena información, con información valiosa, pero sin estructura SEO. O sea, tú al final tienes que estructurarlo todo para que Google te diga, oye, esto lo puedo leer, esto me interesa, esto es información veraz y esto es lo que yo quiero que los usuarios encuentren. Entonces, para mí, de primeras, respetar la estructura,
De segundas, hacerle caso a tu equipo SEO y meterle las palabras clave, porque es verdad que luego también te sueles encontrar empresas o negocios que no están atacando su palabra clave principal, que al final tú te ves su categoría y dices, vale, sí, me lo has puesto una vez, pero es que resulta que el H1 no tiene nada que ver con el producto que tú vendes o servicio que tú vendes. Y en tercer lugar, pues intentar no hacer bloques de texto súper grandes. Intentar que los bloques de texto, esto al final es algo que más o menos he ido aprendiendo a lo largo de los años de contenidos y ya se me ha quedado como una manía de evitar bloques de texto. Cuando digo bloques de texto me refiero entre H y H, que a lo mejor no le metas 500 palabras. Yo intento siempre como máximo 300. O sea, líneas interminables que no terminas de Claro, leer. líneas interminables y además textos sin destacar o sin meter enlazados, que eso, bueno, son otras recomendaciones, pero son detalles que al final te van puliendo el texto y el contenido para que deje de ser texto básico a ser un texto que pueda de verdad posicionar. Un descanso visual, ¿no? Sí, básicamente sí, es como, yo no sé vosotros, pero a mí me agobia mucho ver un texto plano en una web entera, o sea, es que no me leo ni la mitad de la mitad, o sea, intento, bueno, sí me lo leo porque al final es parte de mi trabajo, pero en general también, cuando a lo mejor estoy buscando algo en mi día a día, motivos personales, o algo que me interese, lo siento, pero cuando veo un bloque de texto súper plano, sin negritas, sin enlaces, sin títulos y sin nada, es que me tira para atrás muchísimo. ¿Tú vienes del periodismo? Sí. Creo que todos venimos del periodismo. ¿Cómo ves la diferencia entre el escribir, por ejemplo, para un medio tradicional, la prensa escrita de toda la vida, a escribir en medios en internet o más bien el tema informativo dentro de una web? En la o sea, te refieres a nivel de momento medios tradicionales, momento marketing, ¿no? O sea, pues mira, es verdad que también tengo experiencia en medios tradicionales, es verdad que ahí el objetivo principal es pues dar la información, o sea, que el usuario pueda conocer la información desde un primer momento. O sea, de hecho, trabajé en la web de una cadena de televisión bastante famosa y el objetivo era ese, o sea, ni siquiera era hacer textos que durasen 500, 600 o 1500 palabras, no, o sea, 3 párrafos, ir al grano, acompañado de vídeo y vamos a lanzarlo. Aquí es bastante diferente, o sea, claro que aquí hay un objetivo de informar, pero el objetivo principal es transaccional, es generar conversiones, es buscar el lead y es intentar atacar ese dolor que el posible cliente pueda tener. O sea, y para eso también pues se busca contenidos que sean más extensos, que cualquier cosa que necesite saber el usuario sobre lo que estás hablando lo pueda encontrar en tu contenido. Y para eso se busca también hacer contenidos más extensos. Perfecto. Tú que llevas tiempo aquí ya en Neatac, tranquilamente, ¿cómo has visto la evolución de esa generación de contenido? Y la evolución con los compañeros de SEO a la hora de pedir ese contenido. Pues mira, o sea, yo es verdad que voy a hacer 3 años ahora en 10 días, voy a hacer 3 años aquí en Neatac, y es verdad que cuando entré no existía la palabra ChatGPT, o sea, no existía, todavía no había llegado, era algo que todavía, entonces lo que es la generación de contenido era un poco pues más artesanal, más al final tú mismo tenías que ir buscando por internet información y recabando y transformando viendo lo que te ha dado el SEO, coger diferentes fuentes e ir transformándolo en un contenido de calidad para lograr posicionar. Es verdad que también aquel entonces, cuando a lo mejor había pues el equipo de SEO con el que empecé a trabajar, que algunos siguen todavía, sobre todo me acuerdo de un compañero que nos buscaba posicionar a través de extensión, o sea, en el sentido de Google va a valorar muy positivamente que tu texto sea bastante extenso y esté bastante completo. Y es verdad que nos funcionaba, pero durante los últimos años Google va cambiando, el core de Google se actualiza y lo que antes funcionaba ahora ya no, y lo que antes no puede ser que ahora a lo mejor sí que te valga. Pero aquel entonces pues sí que empezamos a hacer textos bastante más extensos, posicionamos a muchos clientes bastante bien, pero también es cierto que luego esos contenidos pues con el tiempo se han ido puliendo, sobre todo los clientes que hemos seguido manteniendo. A día de hoy pues la rutina de trabajo es bastante diferente, o sea, ahora
tenemos la herramienta de la inteligencia artificial, trabajamos con ella de la mano, no nos hace el trabajo porque si te fías de ella, pues te engaña. Como has dicho antes, el tema de noticias no es el único sitio donde se cuela. O sea, sobre todo, puedes hacer la prueba desde casa, abriéndote ChatGPT, preguntándole sobre un tema que sepas muchísimo, que tú tengas clara la información y contrastarla. A lo mejor acierta. O sea, probablemente en gran parte de los casos acierta, pero no te fíes porque muchas veces... incluso yo he cogido texto creado al 100% por mí, se lo he metido y me ha dicho no, eso lo he creado yo. Entonces es un poco una herramienta de trabajo, pero que hay que saber trabajar con ella. Un ejemplo de hace unos días, compañeros del sector médico me decían que ChatGPT funcionaba muy bien a la hora de informarles sobre una determinada enfermedad, pero fallaba como una escopeta de feria cuando le decía el medicamento concreto que tenía que recetar mismamente. Y hacían un contraste de la información que ellos sabían con el propio medicamento. ¿Qué pasa? Que igual pues atina en la enfermedad, pero te mata con la receta. Claro, es al final, obviamente para hacer un contenido sobre tablas de surf, pues sí, que se equivoque no va a ser algo peligroso. Pero lo que acabas de comentar tú, pues sí que puede llegar a ser peligroso, te está recomendando algo que no tiene nada que ver con la enfermedad o con la dolencia que tengas. Entonces ahí, por eso hay que tener cuidado y hay que saber utilizarlo. Hay que saber lo que le tienes que pedir y fiarte ver las fuentes de donde saca la información. Tú que estás constantemente trabajando con la IA, nosotros que en el anterior programa también mencionábamos que la IA, o sea, tú puedes trabajar perfectamente con IAs tipo ChatGPT o Gemini y a la hora de crear contenido, pues que tienes que actuar depurando ese contenido. ¿Eres capaz de saber, o sea, trabajando tanto en ChatGPT, cuando te llega un texto y dices, vale, esto está hecho con ChatGPT? ¿Qué es lo que te llama antes la atención que tú digas, esto está hecho ChatGPT? Cuando a lo mejor veo muchas frases de relleno, o sea, eso te lo encuentras mucho. O sea, yo al final trabajo con ChatGPT, pero para mí es como, o sea, me va creando el contenido y yo luego le doy mi toque personal, porque al final cada uno tiene su tipo de escritura y para mí es importante pues que pase siempre por mis manos. Sí que es verdad que me he dado cuenta, sobre todo cuando a lo mejor te genera dos apartados que quieres que sean diferentes y prácticamente el uno se pisa al otro. Yo al final, porque ya llevo bastante tiempo trabajando con ella y ya es algo que más o menos visualmente hago automático, ya sé cuando algo me está fallando, ya sé cuando le tengo que volver a repreguntar algo, cuando tengo que decir que me corrija algo porque no lo está haciendo bien, pero sobre todo en esos casos, cuando veo que me repiten muchas frases, que me intenta rellenar contenido, que me intenta meter el rollo. Es como cuando íbamos al instituto, hacías el examen y le empezabas a escribir al profesor y luego te ponía, te lo rodeaba todo y decía, ¿me estás contando lo mismo? En una página entera. Pues aquí un poco igual. Amigo. Y, o sea, es que ya voy mencionando, o sea, Sí. yo me estoy saltando un poco la escaleta, pero yo te voy preguntando cosas que son Sí, que me claro. parecen interesantes de cara a mí y a los suscriptores. O sea, que te venga a ti de un prompt que tú digas, este prompt es útil para mí a la hora de crear, por ejemplo, un contenido de blog. O sea, dentro de, o sea, pues, hola, eres un experto en... Mira, yo normalmente suelo utilizar, imagínate que eres un experto en contenidos relacionados con viajes, digo viajes porque es más fácil, voy a decir tornillos, porque algún cliente también tenemos ese tipo, pero digamos de viajes, imagínate que eres un experto en viajes, necesito que yo normalmente le suelo pedir de primeras una estructura, porque a partir de ahí es como el esqueleto del contenido que yo quiero, y a partir de ahí yo puedo sacar un poco los puntos que voy a ir tratando a lo largo de eso, y más o menos le digo que me calcule el número de palabras que quiero por apartado, para ir repartiéndome lo que es el contenido. Por eso suelo decirle eso, imagínate que eres un experto en viajes y necesito que me hagas una estructura para un post que en principio va a tener... Siempre le pido más palabras, o sea, cuando a lo mejor le digo va a ser un post de... Si es un post de 1500 palabras, nunca le pido 1500 porque la IA es muy lista y la IA siempre tira por lo bajo, entonces yo siempre le suelo pedir un poco de más, porque además también suele fallar a veces en algún punto, ya a lo mejor le pides o te repite lo que hemos hablado justo antes, que te pone dos puntos muy parecidos, entonces te intenta hacer el lío. Y como ya me la conozco, suelo intentar pedirle siempre información, le suelo dar el titular que quiero, le suelo decir las palabras clave que quiero que aparezcan, le aviso de que solo quiero, en caso de que me vaya a empezar a escribir, que las palabras clave, sobre todo para visualmente poder localizarlas, me las ponga en negrita. Y más o menos eso, o sea, también le pido que me lo haga en estructura SEO, porque si no se lo pides, no te hace estructura SEO, te hace un texto narrativo como quiere, entonces yo suelo pedir estructura SEO. Pero eso, en principio siempre suelo pedir estructura, y luego a partir de la estructura suelo ir pidiéndole más información, porque ChatGPT parece que no, pero te trabaja mejor con bloques de texto pequeños que con bloques que cuando le pides información larga. Entiendo. Los textos tienen tonos.
Es decir, cuando yo voy a hablar de, no sé, un último videojuego, puedo tenerle un tono más ameno y divertido. Se lo puedes pedir también. ¿Se lo puedes pedir? Sí, yo hay veces que le pido que sea más chulesco, que sea más innovador, que sea más cercano, que sea más formal, y más o menos le puedo pedir diferentes tonos. Que luego te lo haga bien, es diferente. Pero a mí sobre todo es cuando a lo mejor le pido algo que sea pues, más canalla, lo que sea, no es tanto que quiero que me dé la frase tal cual que voy a utilizar, sino que me sirva de inspiración. Al final tú puedes coger de las 5 frases que te dan, puedes coger un poco de aquí, un poco de allí, un poco de esta, y formar tú algo que sí que, que ya no que sea original, que ya no sea algo creado por ChatGPT y que además te has sabido dar porque tú le has pedido ese tono. Es verdad que cuando se equivoca, yo soy muy de repetirle las cosas a ChatGPT y como se suele, hay veces que suele fallar en los tonos, pero cuando le pides formal o le pides más cercano, o sea, más coloquial, suele acertar bastante. Bastante bien, bastante interesante. Pues esta pregunta después te va a tocar a ti, Carlos, te estoy preguntando más. Su pregunta, sí, de eso se trata. Sí, esta parte me interesaba. O sea, tendencias que tú ves en los próximos años, porque nosotros en el anterior estábamos hablando de tendencias SEO, de hacia dónde vamos en cuanto a la parte de las respuestas de la IA Overviews, o sea, de que el propio Google ya directamente va a reformular y va a crear esos textos a raíz de 3, 4, 5 fuentes, o sea, directamente en el buscador y demás. O sea, ¿tú crees, o sea, qué tendencia va a haber en los próximos años en creación de contenido? O sea, ¿y qué crees tú que va a ser un buen punto para trabajar? Pues mira, yo creo que la IA como tal va a seguir estando presente dentro de unos años, pero yo creo que incluso va a estar más metida dentro del trabajo y que Google, por ejemplo, ya no va a sancionar tanto. O va a llegar un momento en el que esta herramienta ha salido, esta herramienta se está utilizando mucho y esta herramienta, o sea, no puede negativizarla completo. ¿Qué puede negativizar? Que sea al 100%, que a lo mejor no estés dando contenido de valor. Para Google siempre va a ser importante que la información que le dé sea veraz y que sea importante, que sea relevante y que tenga relación con lo que ha buscado el usuario. Todo lo que se salga de ahí, yo creo que va a empezar a considerar Google un poco como las técnicas de Black SEO, intentar posicionar haciendo trampas. Pero Google es muy listo y Google te pilla. Y un poco así de tendencias de futuros de aquí a unos años, pues es un poco complicado decírtelo, porque a mí me dices hace 3 años que iba a existir una inteligencia artificial con la que iba a trabajar mano a mano y no me lo hubiese creído. De hecho, las primeras inteligencias artificiales que empecé a trabajar, a lo mejor fueron 2-3 meses antes del lanzamiento de ChatGPT, yo lo veía muy verde. O sea, yo la utilizaba y decía, vale, lo hago yo, porque esto me está dando, cambiaba géneros a palabras y te metía frases un poco como soy hablando como un indio. Entonces no sabría decirte, no sé, a lo mejor dentro de 3 años solo le tienes que poner titular palabras clave y apartados que quieres, y te lo creas. Y a partir de ahí va creando. Voy a tirar un poco de abuelo cebolleta, recordando años antiguos cuando la IA no existía, pero sí que existía el tema del scrapping de contenidos, y existía una herramienta que se llamaba SEO Content Machine, en la cual tú le dabas esas palabras clave, le dabas un título, él scrapeaba internet, bueno, buscaba por internet, scrapeaba dónde estaban esas palabras clave y te sacaba un texto. Lo que tú dices, un texto en indio con 200 errores y tal. Pero ahora que lo has dicho, me ha venido justo a la mente y digo, ¡buah! Voy a tener que tirar de abuelo cebolleta. Y además, antes de que apareciese ChatGPT, más que el scrapping, esto que has dicho de las palabras SEO, sí que había algo interesante, sobre todo la herramienta esta de DinoRank, que tú a partir de la palabra clave principal y como analizaba todo internet y te venía a dar una estructura, o sea, te venía a dar como una estructura más, o sea, que más se estaba utilizando para el contenido que tú estabas queriendo. Entonces eso sí que me acuerdo que antes de estar hecha GPT sí que utilizaba bastante porque era una forma de tú empezar a hacerte un esqueleto o sea, a empezar a crear el contenido, empezar con tu estructura y dejar el contenido estructurado, y DinoRank en ese sentido sí que nos ayudaba. Vale. Dean, patrocina. Totalmente. Nada, un poquito por el tema de esas cosas raras que hacía y de la estructura que has dicho que era muy importante. ¿Cuáles has visto tú que sean los principales errores que se hacen en el tema del contenido y del SEO todo junto ahí?
Pues mira, algunos de los fallos que se suelen dar en contenidos, que sobre todo se ve cuando entra una empresa nueva, sobre todo las que no han trabajado SEO o las que han hecho SEO por su cuenta, que suelen ser los mejores ejemplos. Primero, atacar palabras clave que no tienen nada que ver con su negocio. O sea, nos hemos encontrado con empresas que se dedican a X y que de repente ves que los textos se está hablando de famosos, ¿sabes? En plan, hemos llegado a encontrar o listado de tal cosa que a lo mejor no tiene nada que ver con, pues, con lo que estás ofreciendo tú. Entonces es normal que Google no te vaya a llegar a posicionar. Luego también me he encontrado, pues, como hemos dicho antes, al final tú cuando metes mucha paja en un texto, pues Google no es idiota, Google se da cuenta y Google dice, oye, tú me estás metiendo mucho contenido de más que no me sirve para nada, que no le sirve para nada al usuario, tú nunca vas a estar en primera página. O sea, te va a quitar ahí de golpe. O sea, estás sobrecargándole el contenido para intentar posicionar, una de las técnicas que se ha utilizado mucho a nivel de SEO, pero que a día de hoy Google sabe penalizar. Y algún otro error, pues... Sobre todo, a lo mejor, una de las cosas que también he visto mucho es intentar generar mucho contenido. Está guay, está bien que tú quieras tener tu blog súper actualizado, muchos contenidos todos los días, pero también tienes que pensar en la calidad. O sea, ahora Google va más por la calidad que por la cantidad. Ahora Google lo que quiere es que tú la información que le des, aunque sea corta, aunque sea breve, que vaya que vaya al grano. Lo que no quiere es que todos los días le subas cosas o le subas contenidos, da igual que sean largos o pequeños, pero que vea que no aportan nada, que no tiene sentido posicionarlos. Yo creo que esos son un poco los errores que se llegan a ver a día de hoy un poco en las empresas. Totalmente. Pues para ir finalizando, o sea, yo te voy a hacer 3 preguntas rápidas. Vale. Y ya vamos a ponernos con un caso práctico en el que vamos a intentar hacer un artículo o cómo se debería de hacer un artículo correctamente utilizando inteligencia artificial. Pero 3 preguntas rápidas. La primera, 3 herramientas imprescindibles para ti en tu día a día a la hora de crear contenido. ChatGPT, suelo utilizar también DeepL por el tema de cuando a lo mejor tengo que trabajar con un cliente extranjero para el tema de keywords, que es un traductor bastante bueno. Y el chat de Google, sinceramente, porque si no, con eso es mi herramienta para estar conectado con toda la gente de la empresa. Si no estoy como incomunicado y aislado. Vale, segunda pregunta rápida. ¿El contenido más raro que te han hecho o que más te ha llamado la atención que te han hecho hacer o que te han dicho, mira, hay que hacer contenido sobre esto? Pues, joder, tendría bastantes ejemplos, la verdad. O sea, desde clientes que tengo relacionados con sistemas de visión artificial para nivel industrial, que más allá de que parece un tema bastante complicado, no es lo más entretenido del mundo, pero es bastante curioso. Me acuerdo también que tenía un cliente que escribía sobre navajas y... Sí, o sea, de que tenía así bastantes curiosos. Pero lo cierto es que no he tenido casi ninguno sobre comida. Muy pocos he tenido sobre comida. Eso siempre va... Porque me suena haber tenido uno hace mucho tiempo, pero no hace mucho que no tengo. Pero por lo general no me suelen sorprender. Al final me suelen sorprender los más técnicos, que son los más complicados y al final son los que más recuerdas. Claro, tiene todo el sentido. Igual alguno de comida te entra, pero eso ya lo hablamos después off the record. El último es, te buscas muchas veces al día en Google. Es decir, buscas una consulta sobre lo que tú mismo has escrito. Que si suelo buscar en plan lo que mismo pregunto en ChatGPT que por Google. Buscar las keywords secundarias y principales de los propios posts que haces. Sí, hay veces que sí, sobre todo cuando tengo tiempo, porque las cosas como son, en plan, no todos los días tienes tiempo libre para verte a buscar, pero sí que me acuerdo que hubo una época que buscaba para ver cómo estaban posicionando, porque tenía un cliente que solía posicionar muy bien, entonces a mí me gustaba ver que algo que había hecho hace 3 semanas pues ya estaba en número 2, incluso en número 1, o sea, la verdad es que gustaba mucho. Esas cosas me gustan y son cuanto menos entretenidas. Sí. Y nada, o sea, no sé si tienes alguna que otra pregunta, compañero. No, en principio no. Sí que me podría meter en SEO internacional, en idiomas y tal, pero vamos justos de tiempo. Vale, sí, totalmente. Bueno, pues ahora nos vamos a poner con nuestro queridísimo caso práctico. Vamos a coger nuestro querido ordenador
y a partir de aquí vamos a empezar Voy a mover esto un poco. a plantear cómo se haría un contenido correctamente a nivel de SEO. Bueno, pues ya estamos aquí en la prueba práctica donde vamos a aprender a optimizar un contenido desde cero utilizando, en este caso, la herramienta de ChatGPT. Lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar lo que es la redacción del contenido, tenemos que buscar cuáles son aquellas palabras clave que resultaran interesantes, tanto palabras clave principales como palabras clave long tail. En este caso, nosotros hemos cogido una temática que es la de destinos para Semana Santa. Y dentro de destinos de la Semana Santa no hay demasiadas palabras clave long tail, habría que hacer una selección de las que fueran más relevantes para el propio texto a la hora de crear el contenido y en este caso en lo que podríamos fijarnos sería primero en que se trata de una keyword extremadamente estacional. Ya podemos ver dentro de lo que es la propia herramienta de Ahrefs esos picos donde los usuarios buscan probablemente entre febrero a marzo. Aquí lo tenemos, desde, mira, incluso en noviembre de 2021, diciembre, o sea, a partir de diciembre empieza a haber ya búsquedas con un pico en marzo que rápidamente desaparece debido a la estacionalidad. Y en este caso lo que vamos a hacer nosotros es, una vez seleccionada el conjunto de keywords, empezar a redactar el texto. Desde el equipo de SEO, lo que solemos hacer, aparte de seleccionar las palabras clave, así como dar long tail y demás, es algo que la gran mayoría de usuarios realizarán, que es buscar cuáles son los 3 primeros competidores que aparecen en las primeras posiciones. En este caso nos encontramos a estos 3 primeros competidores dentro de lo que es la revista de viajes, Viajeros Callejeros y Diario de un Mentiroso. Desde el departamento nuevamente hacemos una media de la cantidad de palabras clave que hay en ese top 3 para poder hacernos, valga la redundancia, una idea de cuánto texto tenemos que desarrollar y a partir de ahí empezamos lo que es la parte de estructura. Un ejemplo sencillo, en este caso, podría ser a través de una extensión de Chrome que se llama Heading Maps, podemos ver cuáles son los encabezados y podemos extraerlos de la competencia rápidamente. Y a partir de aquí voy a dejar a mi compañero Alberto que continúe y que vaya preparando lo que es lo que podría ser esa estructura y lo que es un propio contenido. Vale, o sea, con estos primeros pasos que nos va dando SEO, es verdad que nos abren bastante el camino, ya nos van diciendo qué palabras son las que suelen buscar los usuarios y que tenemos que utilizar pues para ir posicionando ya sea el post del cliente, intentar posicionar pues el producto que quiere vender o el servicio. Algo que no ha comentado mi compañero de SEO es que en este caso también en la búsqueda de palabras clave también se está viendo una tendencia bastante alta a los contenidos evergreen, a los contenidos en los que no se menciona el año para que te puedan servir, ¿sabes? Cada año diferente, puedan seguir posicionando. Si tú de repente metes mucho 2024 o 2023, al año siguiente ese contenido lo vas a tener que optimizar, lo vas a tener que quitar todas las referencias a todos los años porque ese año probablemente no te posicione. Y para ver un poco ya más a la hora de formar el contenido, que los primeros pasos que seguimos haciendo es en base a lo mejor las palabras clave que nos han dado y del título SEO que nos pueden dar, yo lo primero que suelo hacer es pedirle a ChatGPT que me dé un esqueleto, que me dé una estructura, como sería. Como dije ya otra vez, yo siempre suelo pedir más palabras, pues porque al final también te da más opciones. Hay apartados que a lo mejor no te interesan tanto y ChatGPT te los va a dar. Entonces, para tener más opciones, a mí me gusta siempre pedirle más palabras. Una vez que le digo el título, le digo después que las palabras clave que quiero que me incluya. Y en este caso, pues podemos coger. Y bueno, eso sería un poco pues un ejemplo. O sea, luego también igualmente tenemos el HRS para consultar, para ver pues las diferentes opciones que puedan existir y que te interesen y que tengan relación también con el servicio o producto que vaya a tener tu cliente. O sea, no en ese sentido he utilizado niños porque imagínate que a lo mejor sea una empresa que se dedica al alquiler vacacional y que sí que permita a niños en sus casas, sus hoteles y quiera fomentar ese tipo de turismo dentro de su establecimiento. Entonces, en ese sentido sí que se pediría. Yo igualmente son al final trucos que se le pueden ir dando al ChatGPT
y que se deberían de incluir, como por ejemplo, pues suelo pedirle que me haga una estructura SEO y también que me ponga el número de palabras que tendrá cada apartado. Esto no es algo obligatorio, pero es una forma de que a ti te venga, te pueda hacer una idea y te puedes hacer un esquema mental y ver qué partes a lo mejor le está dando más importancia. Y bueno, aquí también suelo incluir también a veces que a lo mejor hay ciertas especificaciones por parte del cliente que se tienen que remarcar, entonces también es buen momento pues para decirle. Yo, por ejemplo, en muchos casos, hay muchas veces que no quiero que me pongan ni testimonio, ni opiniones, ni casos de éxito. Y eso es una parte que muchas veces ChatGPT te lo quiere completar, pues porque se ve que solo utiliza la competencia, pero es que a mí no me gusta que se invente cosas de la nada. Y al final opiniones y casos de éxito se los va a tener que inventar. Yo prefiero que vaya al grano y a lo que de verdad necesito. Y básicamente este sería un pequeño prompt, pero del cual sí que se pueden sacar bastantes contenidos, como podemos ver a continuación. Como podéis ver, poco a poco te va lanzando las diferentes partes que va a tener tu post, desde la introducción, factores a conseguir, a tener en cuenta antes de viajar. Luego te establece los mejores destinos para Semana Santa en España, comentando diferentes zonas de España, desde Andalucía, playas del Mediterráneo, según el plan que pidas de Semana Santa, pues te va a dar varias opciones. Como tampoco le hemos dicho que queríamos playa o montaña, pues te va a dar todas las opciones que tú quieras. Luego, por ejemplo, te va a hacer otro punto de destinos baratos, puesto que le hemos dado la keyword, entonces te van a intentar mostrar pues, otros destinos que económicamente no son tan caros durante esta semana de vacaciones. Y también te va a dar un apartado de, pues ya, destinos que son más indicados para niños. Es verdad que si tú le metes más long tail o le estableces que sean todos los destinos dentro de, o sea, que todos los destinos guarden relación con las palabras clave y que no se salgan de ahí, pues probablemente no te ponga tantos apartados de diferentes destinos. Simplemente te los agrupe todos en uno y te incluya pues destinos de niños, destinos baratos y destinos de Semana Santa, estos juntos a la vez. Al inicio del programa hemos hablado de la noticia de que la BBC ha hecho un estudio que tiene muchísimos errores, muchísimos fallos, ChatGPT, ChatGPT y las demás IAs. Eh, un truco para intentar que no entres en ese bucle de noticias falsas ni historias. Pues algún truco. No sé, poner el prompt, a lo mejor no te inventes Claro, datos. claro, yo por ejemplo, como he comentado antes, con el tema de opiniones, testimonios y todo eso, eso se lo inventa desde cero, eso es algo que no tiene en cuenta ni la web de la propia web del cliente ni nada, eso se lo inventa. Entonces yo siempre, cuando no quiero que me cree contenido, porque al final es como te lo estoy creando, te lo estoy restando de las palabras que tú me has pedido y yo es un contenido que no quiero para nada. Entonces yo lo que le digo es, ni quiero opiniones, ni quiero testimonios, ni quiero casos de éxito y por si no fuese necesario le pongo, no te inventes nada. Que luego te haga caso, bueno, Ya o decís, sea, sí que es verdad cuando yo le pido que no me incluya esas partes, no me las incluye. El problema es que no te haga, que te haga caso cuando le pongas que no te inventes, porque ahí puede ser que diga, sí, sí, no me lo he inventado, pero me lo he inventado. ¿Quién no ha mentido alguna vez? Y aquí, por ejemplo, también hay una cosa interesante que es que nos da varios puntos de vista, lo que es el propio ChatGPT a la hora de plantear el contenido y ya empezar a desarrollar lo que es la propia estructura. Y aquí una cosa importante que yo creo que los suscriptores deberían de, recomendamos revisar y demás, es qué están diciendo los tres primeros o los que están en las tres primeras posiciones. Es decir, en este caso, normalmente o habitualmente las informaciones que hablan sobre mejores ese tipo de fórmulas, o sea, mejores cámaras fotográficas o mejores destinos de Semana Santa o cosas de este tipo, lo que plantean una amplia variedad para que el usuario pueda elegir cuál puede ser, en este caso, su escapada perfecta para Semana Santa. ¿Qué habríamos de plantear desde contenido? ¿Qué recomendaríamos nosotros desde SEO? Incluir esas zonas o esas escapadas para Semana Santa,
sea, mencionar también los que tienen la competencia y demás. Y dentro del propio ChatGPT ya nos da alguna que otra idea para enriquecer ese contenido y que el contenido sea útil, como puede ser en el caso de que vayas acompañado de niños, o consejos para viajar y para ahorrar en los viajes de la propia Semana Santa. Eso al final es un extra, es un plus que no aparece en el competidor en primera posición y que sí que podemos utilizar para desarrollar ese contenido, así como un ejemplo en este caso, de las temáticas que hemos seleccionado. Al final Google lo que busca es que el contenido que tú le des sea veraz, tenga calidad e interese al lector. Entonces, por eso siempre al final hay que completarlo con otros destinos o con más información que a lo mejor no le interesa tanto a tu cliente o a la empresa con la que estás trabajando, pero probablemente Google sí que lo quiera valorar positivamente pues, de cara a dárselo al usuario, que eso es al final lo que interesa. Claro. Y tú ahora, Alberto, lo que harías sería seleccionar, teniendo en cuenta la competencia y lo que ha planteado el propio chat, ya una primera estructura de encabezado, ¿no? Claro, yo empezaría, bueno, de primeras pues intentaría hablar, hacer una especie de introducción mencionando tanto cliente como palabra clave principal, mostrándola en negrita pues para destacarla y a partir de ahí ya pues sería de intentar darle forma a lo que es el post, escoger los destinos, primero como tú has comentado, los que más destacan en la competencia, que está arriba del todo, también teniendo en cuenta que esos destinos le interesen al cliente y luego más tarde pues ir completando con destinos que a lo mejor no son tan interesantes de cara al cliente o a la empresa, pero sí, como he dicho, de cara al usuario. Y más o menos ir formando a partir de ahí la estructura, que va, bueno, la estructura y rellenando el contenido que va a tener el post. Eso ya al final es darle tu literatura, incluir tus palabras clave e ir trabajando poco a poco el post hasta llegar al número de palabras que te ha dado el equipo de SEO. Pueden ser 2000, 1000, 5000, quién sabe. Claro, y ya por terminar esta parte, son ejemplos que nos pudieras poner de mismamente yendo a lo que es este post de pues mejores destinos de Semana Santa. Así que quiero recordar que por aquí mencionaban uno de ellos, o sea, mismamente, por ejemplo, imaginémonos que es el Festival de Benicàssim en Castellón. O sea, ¿tú cómo lo harías? ¿Lo incluirías como un encabezado? ¿Desarrollarías el texto? ¿Irías destino a destino? Yo en ese caso lo que suelo hacer es, más que poner, como por ejemplo podemos ver aquí, a Andalucía y sus profesiones, es verdad que es un buen título y es verdad que a lo mejor puedes, pero a mí me gusta más trabajar a destino concreto. O sea, si te voy a hablar de las profesiones, pues te hablaré a lo mejor de Sevilla y después te hablo de Málaga, pero a lo mejor no te destaco tanto las profesiones, sino que te destaco el hecho de que tenga un turismo más de playa, más de sol, o en el caso de Granada te puedo hablar de que sí que es un destino de Semana Santa muy interesante, pero que a lo mejor lo más destacable de ahí es pues su casco histórico, a nivel cultural lo que tiene la ciudad. A mí es mi forma estructural. Y a lo mejor a la hora de hablarte de la zona de Alicante, bueno, de Castellón, pues sí que te puedo mencionar pues el Festival de Benicàssim con su título, porque sé que hay gente que directamente va a buscar eso. Entonces, si busca eso y yo lo tengo titulado en mi contenido, probablemente puedan acabar entrando en el post que acabo de hacer. Y eso son los puntos que yo más interés le doy a la hora de crear un post. El enlace interno a la página comercial, ¿te gusta ponerlo al final, en medio, al principio? Yo suelo meter siempre al principio y al final, pero es verdad que entre medias, como por ejemplo, pues si voy a hablar de alguna ciudad donde mi cliente ofrezca un servicio, ofrezca un seguro de viaje, ofrezca lo que se dedique al cliente, sí que puedo ir metiendo enlazados por el medio del post. Sobre todo en zonas donde sé que eso, el enlace y el contenido van de la mano. Ahí siempre se meto enlace. Perfecto, pues ¿alguna cosa que quieras comentar, Carlos, para terminar? Nada más, ¿sabes? Yo estoy contentísimo con los contenidos que hace Alberto siempre, así que La verdad es que estamos de acuerdo en eso. Pues Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado con nosotros hoy en el podcast. Nos vamos a despedir desde la pantalla mientras se está grabando, desde esa doble pantalla. Y nada, o sea, esperamos que os haya gustado el vídeo, que nos deis feedback a través de los comentarios de YouTube. Suscribíos si todavía no sois suscriptores si queréis más contenido de este tipo. Y también dejadnos en los comentarios si queréis que desarrollemos más este tipo de contenido con pantalla compartiéndose o alguna otra temática de posicionamiento web. Nos vemos en el siguiente podcast de NeoSec.